Tenemos en línea el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, integrante del movimiento Derecho al Futuro, Carlos Bianco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tanto tiempo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Axel reabrió o abrió las sesiones de la legislatura bonaerense y claramente se plantó frente al gobierno nacional. ¿Cómo están los idas y vueltas, más allá de lo que se puedan decir públicamente? ¿Hay algún tipo de ida y vuelta entre el gobierno nacional y ustedes? Mira, realmente muy poco. Axel, el gobernador, varias veces solicitó tener una reunión directamente con el presidente, lo hizo público, lo hizo Sí. 4, 5, 6 veces, y obviamente nunca tuvimos una respuesta respecto de eso. Después algunos ministerios tienen un vínculo institucional y de algún grado de coordinación con sus equivalentes nacionales, pero realmente muy poco, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la provincia más importante, más grande, con más población, la provincia continental con más territorio de la Argentina. O sea que el vínculo es ese, lamentablemente decimos nosotros, porque como nosotros trabajamos con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, independientemente de la fuerza política que los gobierna, nosotros creemos que lo razonable es que el gobierno nacional trabaje con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente de la fuerza política que gobierna esa provincia. Eso no sucede. ¿Y hay alguna instancia? Te hago una pregunta, Carlos, estamos hablando con Carlos Bianco. ¿Hay alguna instancia judicial en el medio o no pendiente? Sí, 8 instancias judiciales 8. en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando distintos fondos que le fueron recortados al gobierno provincial y que estaban establecidos por convenio, algunos directamente por ley. Hay 8 instancias presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo han hecho también otras provincias, ¿no? Traspaso de la Caja, el FONID, el Fondo de Seguridad, nosotros recibíamos del Gobierno Nacional, bueno, fondos sobre preservación de bosques y bosques nativos, etcétera. Bueno, son un montón de políticas y de programas que fueron cortados y que nosotros lo estamos reclamando ante la Corte Suprema, la verdad, por ahora con muy poco éxito. Hablando de éxito, venían invictos con el tema de los paros docentes. ¿Qué pasó? Mira, yo te digo que seguimos invictos, porque en realidad lo que pasó es que el paro docente Pero no hubo paro docente, ¿no hubo paro? Sí, hubo un paro docente nacional. No jodamos, te hicieron paro, no me... No, pero... ¿Me estás haciendo trampa? No, hay alguna novedad, déjame que te la explico muy sencillamente. No había sido, además otras veces había habido paros nacionales al que las federaciones de la provincia de Buenos Aires se sumaban, en repudio a la falta, al recorte del FONIT, por ejemplo, a distintas políticas que había dejado de implementar y de instrumentar el gobierno nacional, por ejemplo, la paritaria nacional, etcétera. Esta vez lo que pasó es que alguna federación que se adhirió al paro nacional también dijo, como no se cerró la paritaria, también es un paro contra el gobierno provincial. Eso lo hizo una federación. Pero es eso, lo que te digo, lo que pasa. Con el ajuste, con la caída de la recaudación, con la caída de la coparticipación, y empieza a crujir todo, claro, en toda la Argentina, y obviamente también en la provincia de Buenos Aires. Hay una falta de recursos muy, muy importante. El gobernador lo dijo. Son 15 billones de pesos, 15 millones de millones, si uno suma la valorización actual de las obras abandonadas en la provincia y los fondos que se le recortaron en la provincia. Pero eso sube a 22 billones de pesos y además le sumás la caída de la coparticipación que hemos tenido en estos años y la caída de la recaudación propia por la crisis económica. Eso es la mitad de un presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. Esa es la magnitud del recorte que está sufriendo la provincia de Buenos Aires. Carlos, ahora tengo una pregunta. Estamos hablando con Carlos Bianco, es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero además, la persona, yo me atrevo a decir, de mayor cercanía que tiene Axel Kicillof. No, su familia. Bueno, sí, está bien, pero estoy hablando en términos políticos, Bianco, no me corrija todo, hermano. Escúchame una cosa. Bueno.
Entonces, aparte estoy ensalzando, vos te querés ya te querés No, correr de Axel, no entiendo. A ver, ¿cómo es esto? Yo pongo el precio que me corresponde nomás. Bueno, pero digo, volviendo a todo esto, en este contexto se vienen 2 años durísimos, porque básicamente uno a simple vista no ve que el gobierno nacional vaya a cambiar absolutamente nada en su relación con las provincias, y menos con la provincia de Buenos Aires. Se suma un ministro del Interior que tiene una gana de reemplazar a Axel Kicillof, que ni te cuento. Que sería como el que tendría que estar... Yo creo, me permito decir que es una muy mala estrategia la que tiene. Si él pretende ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y no habla con nadie en la provincia de Buenos Aires, no ayuda a la provincia de Buenos Aires. Me parece que se está tirando un tiro en el pie. Pero es un análisis político nada más. ¿Pero quién tampoco soy consultor de Santilli y tampoco me interesa. No, yo menos. No. Sí, por eso. Coincidimos. Corrémonos de ahí, sí, porque estoy metiendo en quilombo. Digamos, pero en el medio de todo esto sí me parece que se vienen, insisto, este año, calculo yo, ustedes ya van a tener que estar recortando un montón de cosas. Viene el tema del endeudamiento, ¿se van a endeudar, no? O sea, ¿cómo van a hacer? Mira, nosotros vamos a paulatinamente ir haciendo las emisiones de deuda que tenemos aprobadas por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para las cuales además necesitamos el aval, la no objeción, digamos, del gobierno nacional. Eso va a ir sucediendo en la medida que nosotros necesitemos los fondos para ir cubriendo pagos de intereses de la deuda, de vencimientos de la deuda que le damos de Vidal. De hecho, nosotros el 2 de marzo, el mismo día de la apertura de sesiones, pagamos 420 millones de dólares de vencimientos de deuda. De deuda de Vidal. De deuda de Vidal, sí. Ahora, vos fíjate una cosa, Carly, mirá lo que va a pasar. Vos pedís permiso para endeudarte, digamos, porque tenés una deuda previa. Y yo me imagino los titulares, ¿no? De Milei se desendeuda, mirá cómo ya llega Kicillof y se vuelve a endeudar. ¿Dónde se desendeuda Milei? Bueno, esto es lo que dicen los medios, yo leo. No, bueno. Lo que dicen los medios, no sé, es lo que dirá Milei. Los medios dicen otra cosa. A ver, tomó 20.000 millones de dólares del FMI, tomó otros 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos. No sé dónde se endeuda. Hace poquito hicieron otra emisión de 2.000 millones, hace poquito otra de 150 millones de dólares. Yo creo que se sigue endeudando, pero más allá de eso, creo que vos ibas porque nosotros no nos estamos endeudando. Nosotros solamente estamos pidiendo el financiamiento para pagar los vencimientos de intereses. Eso no aumenta el endeudamiento de la provincia, solamente terminás pagando con una emisión de otros títulos que se vencen, como hacen todos los países, digamos, serios del mundo. Nadie paga la deuda, todo el mundo va pagando los intereses y los vencimientos de capital, pero nadie se desendeuda permanentemente. De hecho, los países más endeudados del mundo, por ejemplo, Japón es uno de los países más endeudados del mundo. Y no es que agarra los yenes y va y paga su deuda. No, lo que hace es emitir instrumentos para ir pagando los vencimientos. Como hace una empresa, como hace un país, como hace una provincia, serios. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Un financiamiento muy responsable, ordenamos las cuentas, reestructuramos la deuda que recibimos, estiramos los plazos, redujimos los vencimientos de capital, redujimos los montos de intereses que se le aplicaban y ahora la estamos pagando en tiempo y forma con los instrumentos de endeudamiento con los que cuenta la provincia. O sea que no nos estamos endeudando, estamos haciendo los pagos que nosotros heredamos. A mí lo que me parece es que, ¿sabés qué tiene que hacer Axel? Tiene que emitir de nuevo patacones. Ahí está. Yo creo que... Pero mira qué fácil. Exacto. Qué fácil. Hay que emitir pataconas. No, pero eso... Hay que emitir patacones y listo, ya estamos. Mira vos, fíjate en qué momento la provincia de Buenos Aires emitió patacones. ¿Por qué emitió la provincia de Buenos Aires patacones? Porque no podía pagar salarios. Nosotros vamos a seguir pagando los salarios, con nuestra recaudación, con nuestros recursos, con lo que obtenemos de coparticipación, con lo que tenemos de financiamiento. En el momento que alguien tenga que emitir una cuasimoneda o una moneda propia, es porque está estallado todo. Y esperemos no tener que llegar a esa situación. Realmente lo digo, Realmente lo digo. No, obviamente, yo te estoy diciendo en el sentido de que en realidad, quieran o no, emitir es una emisión interna, ¿se entiende? Digo, antes de salir a pedir afuera, digo, también son dos maneras de verlo, Es mucho más sostenible. No, es que afuera no es en el exterior, nosotros no estamos tomando deuda externa, estamos tomando deuda en el mercado local, en pesos. No es que nosotros nos estamos endeudando. Nosotros, ¿cómo hacemos?
emitimos nuestras letras en pesos, con esos pesos le tenemos que comprar en el mercado único y libre de cambios al gobierno nacional los dólares para poder pagar la deuda externa en dólares. Ahí sí que nos dejó Vidal. Exactamente. El Eso. problema es que Vidal se endeudó en dólares. Ese es el problema. Nosotros no nos endeudamos en dólares. Nosotros nos endeudamos en pesos, compramos los dólares y pagamos los dólares de la deuda de Vidal. Eso es lo que está pasando. Carlos, te llevo a dos temas. Sí. Uno, el político, una pregunta sobre el tema político armado, la carrera, digamos, rumbo a lo que va a ser la elección presidencial del año que viene. La precandidatura de Axel, que es inexorable, digamos, está ahí dando vuelta y calculo que vos sos uno de los promotores. Lo que está pasando hoy en el peronismo, ¿no? Que de alguna manera se ensanchan o sea, se agrandan, se corren las barreras. Esa es la sensación que uno tiene. Por ejemplo, el hecho político de la semana pasada, que fue Cristina reuniéndose, que sigue siendo la presidenta del PJ, reuniéndose con Pichetto, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes en qué estadio están? O sea, ¿vos crees que está bien esto de correr las fronteras? ¿Crees que en realidad está más para volver a las fuentes, a los orígenes? ¿En qué situación están ustedes? ¿O cómo vieron ustedes esto? Es que yo creo que es lo mismo correr las fronteras y volver a los orígenes. Creo que es lo mismo. Quizás lo que había pasado en algún momento es que se achicaron mucho las fronteras. O sea que estoy muy de acuerdo en ampliar las fronteras y hacer un gran frente, una gran alternativa con todos aquellos. O sea, para vos, Pichetto no es un límite. Digo, para vos. No, nada, es un límite salvo Milei. Milei es el límite. No, Milei es el límite. Macri tampoco la pavada, ¿no? O sea, sí, Macri también. Bueno. La reforma laboral es un límite, etcétera. Pero para mí, todos aquellos que estén en contra de este modelo, que no termina bien. Este modelo no termina bien, ya lo vimos varias veces. ¿Cómo puede terminar algo bien en donde va desapareciendo paulatinamente la industria argentina? El 50% de esta industria está en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo vemos todos los días. ¿Se fue? Lo perdimos. Esos trabajadores, etcétera. Se te fue la mitad de lo que dijiste, pero no importa, dale. Por eso, para el punto, como me lo planteaste vos, ampliar las fronteras es volver a los orígenes. Quizá el problema fue que se achicaron las fronteras en algún momento, ese fue el problema. Uh-huh. Y la última tiene que ver, dos más tengo. Una, porque quiero inexorablemente que me digas algo sobre lo que está pasando en la guerra, básicamente porque hay que decirlo, Carly Bianco tiene dentro de su previo a llegar a donde está, pasó mucho tiempo en Cancillería, con lo cual obviamente es un hombre que de geopolítica tiene una mirada, algo entiende. Pero previo a eso, te quiero decir lo siguiente, estoy en una especie de camino de ida intentando que cuando hago una entrevista con un peronista, ese peronista haga una autocrítica de qué hizo mal él, no el peronismo, el gobierno, Alberto, etcétera, durante los 4 años de albertismo en la Argentina. ¿Vos estás en condiciones de decirme vos qué hiciste mal? Sí, lo dije públicamente en un acto, no me acuerdo ahora, pero fue hace un año y medio. Bueno, cuando terminó el gobierno de Alberto lo dije públicamente. En el acto de lanzamiento de un Frente Popular, Patria y Futuro. En ese momento lo dije, que mi autocrítica es no haber hecho la suficiente política, no haberme involucrado mucho más políticamente en ese momento. Esa fue mi autocrítica. No, una pelotudez. Eso no es una autocrítica. No, bueno, sí, no es una pelotudez. Me parece que es importante. Tendría como que ¿Pero qué significa no haber hecho más política? O sea, no entiendo. No haberse involucrado quizá más en las discusiones nacionales que habernos quedado... lo digo en primera persona. Sí, haberme quedado vos. en las discusiones más provinciales. Vos te quedaste, te encerraste en la provincia y dijiste, que se maten allá en la nación, digamos. Sí, no participamos de las discusiones nacionales. Decime, no participé de las discusiones sí, nacionales. Vos, me gusta porque, ¿ves? Él me entiende. Él habla de él y está perfecto. Muy bien, alumno Bianco. Sí. Escucha una cosa. Y de hecho, yo permanentemente salían notas, etcétera, y cuando me preguntaban por la situación, de las internas, etcétera, Le hacías. yo trataba de poner paños fríos,
fingir demencia de alguna forma. Y tendrías que haber sido más enfático en lo que vos pensabas. Sí, probablemente. Me parece perfecto. Y por último, porque ya tenemos las noticias encima, ¿qué estás viendo de esta guerra y qué crees que va a ser la consecuencia para la Argentina? A ver, de esta guerra que estoy viendo, que se está violando el derecho internacional, primera cuestión, que la han dejado en claro muchos países, no sé, Italia, España, varios países, China, Rusia, etcétera, lo han puesto Lula en Brasil, etcétera, México, han puesto de relieve que esta es una guerra que está por fuera del derecho internacional. Nosotros, como buenos peronistas, estamos a favor, y como buenos argentinos, mejor dicho, estamos a favor de que los conflictos se diriman en los espacios políticos y de diálogo que existen en el mundo, las instituciones que existen en el mundo, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lamentablemente, ninguna de estas situaciones fueron puestas a discusión en esos ámbitos que son los que corresponderían, y se decidió hacer un ataque con una respuesta muy brutal por parte de Irán hoy, en donde está involucrando a varios países y está siendo atacado también por varios países. ¿Qué efectos va a tener sobre la Argentina? Bueno, por lo pronto el efecto económico va a llegar. Hay aumentos de petróleo, seguramente más temprano que tarde esos aumentos empiezan a impactar en la economía local. Y no sé, hoy la verdad que lo que parecía ser un intento por parte de Estados Unidos e Israel de un ataque relámpago, de un ataque que modifique muy rápidamente el régimen iraní, parecería que no va a suceder y está escalando. O sea que ojalá que esto desescale rápido, ojalá que se encuentren los mecanismos institucionales para tener un diálogo por la paz y por los acuerdos que haya que hacer. Hay otras cosas que son muy graves, que están pasando independientemente de la guerra. Te digo una que es la que a mí más me preocupa. Vencieron todos los acuerdos que se llamaban el Nuevo START, los acuerdos en donde, por ejemplo, las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, se controlaban, se monitoreaban bilateralmente la cantidad de armas nucleares que tenían. Esos acuerdos vencieron y hoy no hay ningún tipo de controlor ni monitoreo. Qué locura. Eso me preocupa muchísimo. Obviamente. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias.